Bueno, nosotros estamos hablando de los misterios. Un misterio es algo que está oculto, pero cuando deja de estar oculto ya no es misterio, ¿cierto? Ay, ¿qué pasó con el amén? Ya se me vinieron abajo todos. No, entonces estamos viendo los misterios revelados. Si a mí me revelan un misterio, por ejemplo, si yo no sabía quién era mi padre y de repente alguien me dice, es que tu papá es rey. Yo no sé si ustedes tendrán eso, pero en la niñez, no sé quiénes pasaron por ese periodo, yo pensé que mis papás eran mis papás, pero también sabía que tenía otro papá y no sabía quién era. No sé si ustedes pasaron por esa dúplex. En mi caso así fue. Sabía que yo era hijo de un rey, pero no sabía de qué rey. Eran los sueños infantiles. Y después me enteré de que soy el hijo del rey. Hijo y heredero. No sé quiénes han pasado por ahí, pero ahorita que lo estaba platicando con ustedes me vino porque sí es una realidad que pasó en mí. Así es que estos misterios, la función que tiene es que descubramos quiénes somos y que descubramos el porqué y que descubramos qué es lo que hay detrás de los misterios, que es una luz tan intensa que a veces esa luz es tan intensa que me la tienen que dar por partes, porque no logro verla toda. Entonces los misterios tienen muchas cosas que hablarnos y sobre todo ministrar nuestro corazón. Ministrar nuestro corazón. Por eso son misterios que cuando los vamos revelando encontramos el qué, por qué, cuándo y para qué. Un montón de respuestas que el hombre en su filosofía siempre está batallando para darle sentido a la vida. En la palabra de Dios y en los misterios que el Señor nos da, nos viene esa revelación y nos viene ese temple de las cosas de Dios. Ok, regresamos a la cita base con la cual hemos partido, Mateo 13, 10, 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ok, considerémonos bajo esta perspectiva. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ellos no. A los que están afuera y no conocen a Jesucristo o no lo tienen como su Salvador y su Señor, no les ha sido revelado, porque solo lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo tenemos que haber dado el paso de creo en ti, Jesús, creo en la obra que tú hiciste en la cruz y creo en esa bendición de que me has pasado de la muerte a la vida. Entonces es importante, parece sencilla el versículo pero es clave. Los misterios del reino de los cielos es revelado a nosotros, mas a ellos no les es revelado porque no tienen a Jesús como Rey, como Señor de sus vidas. Un punto básico en lo que podríamos llamar en todo lo que hemos estado hablando. Cuando hablamos de los misterios, el misterio es, voy a ver, yo no sabía que era hijo de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor, me habló de varias formas, pero el día que lo conocí, ese día me pusieron un anillo, una capa y unas sandalias. Y ese día que me pusieron el anillo, la capa y la sandalia, supe que era hijo de Dios, pero no supe usar el anillo, no supe usar la capa y no supe usar las sandalias. No supe, no sabía. ¿Por qué? Porque el lenguaje espiritual de ese entonces era: viva la salvación y tengo un amigo que me ama. Pero en el transcurso del tiempo comencé a ver el poder que tiene el anillo, el poder que tiene la capa, la investidura y el poder que tiene las sandalias para pasar por encima de las serpientes. Y sobre todo, cuando el Señor nos habla de la armadura de Dios, el anillo tiene poder, me acredita como hijo de Dios. En el nombre de Jesús, Satanás, a ti y a todos los tuyos, te ordeno que salgas de este recinto. Más de alguno de ustedes sintió el poder de Dios brotar. Fíjese. Y en el nombre de Jesús les digo a todos ustedes que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Así está, porque han creído. Y es más, les digo que su vida ya no le pertenece a Satanás, porque ustedes fueron comprados por la sangre de Cristo. Ustedes son benditos, rebenditos en el nombre de Jesús.
Solo estas palabras tienen poder y estoy seguro que tocó su espíritu. A ver, ¿a quién tocó el espíritu? ¿Verdad que sí? Es obvio porque son verdades. Lo que Jesús dice que es más sólido que el mismo universo, porque Él puso las reglas del universo. El diseño, ¿qué diseño tan grande? Sí, pero es más grande el diseñador que el diseño que tenemos. Y son cosas que nos va acreditando. Entonces los misterios que se nos vienen a revelar hace que el anillo agarre fuerza, que la capa nos ve la vestidura de a quién servimos y la sandalia por donde vamos a caminar. Por eso era tan interesante en el Antiguo Testamento cuando al sacerdote le ungían y le ponían aquí, en el lóbulo derecho, en el dedo pulgar y en el pie derecho. ¿Y eso para qué es, Ángel? Primero, para que solo escuche a Dios. Porque el mundo habla muchas cosas, pero escuchar a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Escucho a Dios, pero la sabiduría tiene manos para accionar en el mundo. Y la sabiduría tiene pies para caminar encima del mundo, ya que el mundo está condenado. El mundo es enemigo de Dios. Entonces los misterios revelados son para darnos fuerza y fortaleza y entender los designios de Dios para tu vida. En pocas palabras, si el Señor dice, te he perdonado los pecados, ¿por qué estás tú buscándolo en el fondo del abismo? Si tú has sido salvo, ¿por qué estás viendo situaciones que no son competentes al reino de los hijos de Dios? Podríamos entrar por ahí, pero los misterios nos han sido revelados para que operen en nuestras vidas. Somos reconciliadores, pero al mismo tiempo somos confrontadores. Confrontamos la mentira, confrontamos la impiedad, confrontamos las cosas que sabemos que no le dan honra ni gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Los misterios revelados y administrados por los creyentes. Los misterios ya para nosotros no es misterio, sino que es una verdad que nosotros ministramos a otros. A ver, dígale a su vecino, quiero ministrar la palabra de Dios. Dígaselo a su vecino, yo quiero ministrar la palabra de Dios a tu corazón. Te va a bendecir. La palabra no regresa sola. Entonces, ya tenemos todos los misterios. Estos no son todos, solo son los que vamos a hablarles a ustedes. Pero esto nos va a llevar un poquito de tiempo. Estamos en el misterio de la gracia de Dios en Cristo. Es en Cristo, por Cristo, para la eternidad. En Él está la respuesta. Piense, me diseñó, me creó, me trajo a la existencia, caí en un abismo, me ha sacado, me está limpiando para llevarme con Él. ¿Quién me ama más? Yo, a mí mismo. ¿Ustedes creen que mi esposa me ama más de lo que Dios me ama? No, Carol, ay, qué carita la que me hizo. Mejor, lástima que no hubo una proyección aquí. Y es obvio. Es más, usted no se ama a sí mismo, porque el amor que tiene es un amor trascendental, o sea, humano, finito. Pero el amor con el cual Dios te ama es un amor con el cual te puedes amar y amar a otro. Limpia el corazón. Las lágrimas por el pecado, las lágrimas de la reconciliación limpian el alma. Es como el agua del parabrisas, ¿verdad? Usted mira que hay una basura y le pone el parabrisas y todavía no, y otra vez y le pone jabón y todavía no, saca la mano y lo limpia para ver mejor. Entonces, el misterio de la gracia de Dios tiene mucho que hablar con nosotros. Y esto es lo que hemos estado platicando en las últimas semanas. La gracia es un regalo no merecido. Yo pienso que esto es cierto. ¿Y ustedes piensan igual? No lo merecíamos, pero ¿qué culpa tenemos si el Señor nos diseñó y puso dentro de nosotros su marca de propiedad? Él tiene derecho de ir detrás tuya. Oiga lo que estoy diciendo. Él tiene derecho de ir detrás tuya. Él tiene derecho de abrir los ojos. Él tiene el derecho de rescatarte para Él, porque en Él fuimos creados y para Él y comprados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, nuestra vida tiene un valor superior al que nosotros pobremente le damos. Soy valioso para Dios. Tengo el anillo, la capa y la sandalia. Y el nombre de Dios está en lo más íntimo de mí. Tengo un valor enorme para Dios, aunque mis hijos, mi esposa, la sociedad no quiera verlo. Pero ante la presencia de Dios valgo la sangre del Cordero. ¿Soy amado? Sí. ¿Aceptado? Sí.
no por mérito mío, sino por pura gracia de Dios. Cuando vemos eso, ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué tienes tú para gloriarte? ¿De qué tengo yo para gloriarme? Díganmelo. ¿Algún valiente por ahí? Nada. Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada y antepasada. Son estos principios. La palabra de Dios viene a ser otra garantía. Jesús es una garantía. La palabra de Dios es una garantía. Y la revelación del Espíritu Santo es una garantía. Él es fiel, más fiel que la misma tierra que tú pisas. Entonces, ¿en qué consiste la gracia? Ya lo platicamos. Lo que Dios regala no se puede obtener de otra forma. No está en venta, no se presta, no se obtiene por simpatía. El trono de Dios es trono de gracia. ¿A dónde debes de ir a pedir gracia? Al trono de Dios. Ahora, hay cosas interesantes. Yo puedo ir al trono de la gracia, Señor, dame gracia, y tal vez el Señor está así con la mano. ¿Y qué me pides? Tu orgullo. Aquí está mi orgullo, te lo doy por gracia. Cualquiera diría, es un intercambio, ¿no? El trono de la gracia pide que te quites de ti algo que no te sirve y que tú tal vez valora en tu corazón, pero no te sirve. Y lo que Dios te da, te sirve en esta tierra y más allá. Dios intercambia nuestra basura por oro refinado, su sabiduría, su revelación, que es parte de los misterios. Entonces, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si el Señor dice que hay un banquete para mí, ¿qué tengo yo que hacer en ese banquete? Y si dicen que me van a servir, ¿qué debo de hacer? Dejarme servir. Y si Él dice que Él es el amor, ¿qué tengo que hacer? Dejarme amar, dejarme atender. Esa es la gracia de Dios. Nosotros somos bebés para Dios. Y si somos bebés para Dios, imagínense, ¿qué hace un bebé para agradar a su papá? No, yo sí les voy a decir, cuando el niño hace pipí y se va para arriba, nos hace reír. Y si de repente estás cerca y te moja la carita, también te reís. A ver, ¿quiénes son los papás que pasaron por ese episodio del Nilo? ¿Verdad que sí? Y las mamás también. Y cuando el niño tiene cólico, ¿le amamos o no le amamos? Y no nos acercamos y lo abrazamos con una ternura, como pásame tu cólico a mí, que no lo tengas tú. Es una relación paternal impresionante. ¿Qué somos para Dios? Bebés. ¿Qué somos para Dios? Bebés con diferente tono de ajú. Ajú, ajú, ajú. Diferente tono, en el cual nuestra expresión de ajú implica un lenguaje que solo Dios entiende, porque es un lenguaje de Él contigo. Cuando tú dices ajú, tú sabes por qué dices ajú. Y el ajú tiene un significado tremendo dentro del corazón del hombre. Por eso la relación es la clave de la vida espiritual. O tengo relación con Dios, o perdóneme, pues no sé qué palabra usar. Pues andaremos caminando un poco errantes en nuestros caminos. ¿Cuál es el favor o gracia que se nos da? ¿Qué es lo que Dios nos da? Y aquí es donde tenemos que regresar y hacer historia, porque se nos olvida quién es el traidito de esta película. ¿Sí? Así como las películas, ¡a la voz, qué película! Pero esta película narrada en la vida de Jesús, hay que darle el sentido y el propósito desde siempre, porque está clarísimo, por amor y por amor. No hay otra palabra que encuentre en el vocabulario teológico que venga a decirme por algo más. Es por amor y punto. ¿Y por qué por amor? Porque es un diseño hecho por Dios para Él. Él no da por perdido la vida de nadie. Por el contrario, dio la vida de Jesús para que nadie se pierda. Y ese doy la vida porque nadie se pierda. Y el otro ni cuenta se da que está perdido. Esa es la gracia de Dios. La bondad de Dios rodeándote para que no te pierdas. Ya soy hijo de Dios, pues ten mucho cuidado, porque antes Satanás te tenía embaucado, ahora te quiere tropezar, te quiere empujar, te quiere perder con teorías, pero el amor solo tiene una teoría: te amo y punto. Es mi decisión, dice Dios. Y ya está en la cruz y el 100% está marcado. Entonces, ¿cuál es el favor inmerecido? ¿Cuál es? ¿De qué me están hablando? ¿Por qué me dicen un favor inmerecido? Y son tantas las citas que solo toqué algunas porque las considero
que la hemos manejado aquí, que tiene un significado al cual se le ha dado con mucho sentido. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, 21, 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, esta cita ya abre el panorama. Pero ahora, aparte de la ley, la ley es algo que te decía, estás en pecado y estás condenado. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero, ¿qué hizo Jesucristo? Pues, ¿qué hizo Jesucristo para que lo podamos ver a Él como quien dice que es Él? Por eso se le dice que Él es el Cordero de Dios. Lo que Adán y Eva hicieron en el Edén fue un atropello espiritual increíble. Desobedecieron al Rey de la Gloria y obedecieron al enemigo más tonto que hay. Tonto, sí es tonto. ¿Por qué es tonto? Porque perdió la gracia de Dios. Perdió la presencia de Dios. Siendo un querubín bello, hermoso, lleno de sabiduría, se profanó a sí mismo creyéndose Dios y queriendo competir con Dios. Cuando no tenemos la debida dimensión de quiénes somos, eso es. Así como cayó él, veo cómo el cristiano en su orgullo y su soberbia puede caer también por creerse muy topado o muy rico en muchas cosas, cuando nos damos cuenta de que es por gracia y por pura misericordia. No debemos de perder ese punto de vista que nos tiene anclado a poder decir gracias, Señor, por la obra que has hecho en mi vida. Este es el punto. Entonces, ¿por qué no hay diferencia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero ¿por qué la fe en Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver. Para todos los que creen en Él. ¿Por qué debo de creer en Él? Por cuanto todos, ¿quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Adán y Eva. Y todos los que vienen de Adán y Eva, no importa qué tribu sea, no importa dónde estés, todos los nacidos de Adán y Eva nacimos en pecado. Más hay que agregarle todos los pecaditos chiquititos que tenemos, porque los nuestros son chiquititos, ¿verdad? ¿Alguien que diga lo contrario? A ver, ¿cómo es entonces? Los pecaditos, los pescados, los otros pescados, ya cambiamos el nombre, y los pescadotes, ¿verdad? Porque hemos hecho de todo, bajo la condición de que no sabiendo quién es Dios y bajo el peso del pecado y de la esclavitud y de la condena a muerte, hicimos de todos, delitos y pecados. Vivíamos en delitos y pecados. Entonces, por cuanto todos pecaron, entonces viene la primera pregunta. ¿Hemos pecado nosotros? Tal vez no en la dimensión de Adán y Eva, pero sí en la dimensión de sostenernos en el pecado. ¿Aló? Ok. Y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿quién cargó tu pecado y mi pecado? Él. ¿Para qué? ¿Para qué lo cargó? Para reconciliarnos con quién. Esa es la gracia de Dios. No podíamos. No podía, es imposible. Es por gracia y por misericordia. Y es la humildad de poder decir imposible para mí, pero para ti es posible. Y lo repite, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y lo que es posible para Dios es su gracia para que no te pierdas ni mueras. Pueblo de Dios, estamos viendo, tremenda la gracia de Dios. Porque sé de dónde me sacó, sé lo que está haciendo en mi vida y sé que quiere terminar su obra en mi vida porque hay un propósito eterno en mi vida como lo hay en tu vida. Esa es la verdad que yo conozco. Esa es la verdad que me ha sostenido y sobre todo mantiene en mi corazón un corazón de gratitud y dependiente cada día de una nueva expectativa de qué va a ser mi Dios, de qué va a ser mi Padre a favor de nosotros. Tengo casa. Tengo muchas cosas, pero tal vez no estoy expectante de lo que mi Padre quiere para mí el día de hoy. Y todos los días hay algo.
Dice la palabra en uno de los salmos que el día le canta a la noche lo que el Señor ha hecho en el día. Entonces imagínese, yo no sé cómo es eso, ¿verdad? Nunca he estado metido en esa conversación, pero el día le canta a la noche lo que el Señor ha hecho en ese día. Y la noche, cuando termina ya su periodo, le canta al día, te canto todo lo que el Señor hizo en la noche. Y así día a día, día a día, noche a noche. Quiere decir, no se cansan, lo que se llamaría el destello de la luz y de la misma oscuridad de hablar de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Y lo dice todos los días. Entonces también nosotros, como los más agradecidos de toda la creación, porque somos la corona de la creación. Oiga, somos la corona de la creación. ¿Sabe usted lo que quiere decir la corona de la creación? La obra más grande, más plena, más llena del gozo de Dios. No es el universo, porque el universo no está hecho para hablar con Dios en el sentido como Él quiere, que lo hagamos en libertad. Quiero hablar contigo, papá. Cuéntame, hijo. Qué rico es poder hacerlo y saber que hay oídos especiales que me escuchan en lo más íntimo de mi corazón, en el foro interior. Allí me escucha. Allí escucha mis lágrimas. Allí se derrama mi alma, clamando gracia y misericordia, que son las únicas con las cuales puedo aguantar a mi esposa, a mis hijos, a ustedes y ustedes a mí. Y mi esposa a mí, ¿o no es cierto, Caro? Ahorita sí me hizo cara así como quien dice, no me expongas tanto. Pero esa es la verdad, mi hermano. Sin la gracia nadie puede aguantar al otro. Y mucho menos si el otro es cabalito igual a usted. Lo mata. Si su esposo fuera igual a usted, piénselo. O viceversa. ¿Se aguantaría usted? Sea honesto. ¿Quién se aguanta a sí mismo? No es para asustarlos, mis hermanos, solo de vez en cuando respóndeme. ¿Se aguantan así? No, es la gracia la que nos ayuda. Por eso la gracia y la misericordia de Dios, el primer bendecido es usted, cuando usted la clama. Porque esa gracia es como el embudo. Usted es el embudo. Y cuando la miel cae sobre el embudo, el primer bendecido no es la botella, es el embudo que se llena de la miel. Esa es la belleza del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Siendo justificado, aquí viene, ¿cómo me justificó Dios? Pues Él murió por ti, murió por mí, clavó tu pecado y clavó mi pecado en la cruz. Si lo reconoces, tu pecado está clavado en la cruz. Si no lo reconoces, aunque está clavado en la cruz, el efecto es muerte. Por eso, ¿qué es la gracia? Ver que ya está ahí. Por ejemplo, leí hace poco un libro, estoy leyendo todavía, dicen que algunos pues compraron un ticket de un barco. Es un libro que me acaban de dar y que está muy interesante. Y entonces compró un ticket y dijo, ya me subí en el barco. Y ya en el barco él pensó que el ticket solo era caminar en el barco. No sabía que el ticket implicaba desayuno, almuerzo, cena. Implicaba estar en cualquiera de las partes del barco. Cuando no entendemos el significado del ticket en nuestras vidas, perdemos los beneficios de la cruz. Y la gracia es uno de los poderes más grandes que Dios nos ha dado. La gracia de Dios necesaria para todo. Por eso el Señor se lo dijo a no sé quién en el Nuevo Testamento. Hay alguien por ahí que medio saber si sabía la palabra de Dios. Y el Señor le dice, Pablito, no hombre, ¿por dónde vas? Bástate mí. ¿Y qué personaje para tener una revelación y una confrontación todo el tiempo en todos lados? Pablo, a ver cómo se llama usted. Bueno, le voy a hablar, le hablo a usted y usted diga su nombre, te hablo a ti. ¿Qué estás haciendo? Bástate mi gracia. Es mi gracia la que tú necesitas. Entonces, siendo justificado gratuitamente, ¿quién me compró a mí el ticket? Él. Y si el ticket incluye un montón de cosas, ¿por qué no voy a tomar esas cosas? Que es por gracia. No solo me salvó, me ha dado gracia para vivir como Él quiere que vivamos en este mundo, en una vida abundante.
porque nos espera la eternidad. Entonces, en este tiempo donde nosotros estamos, si no sabemos el valor del ticket y lo que el ticket trae para bendición de nosotros, hemos perdido muchísimas cosas. Imagínese que usted va en el barco y 30 días en el barco usted llevaba manías. Y después de manía pues llevaba un pan y el pan pues lo partió poquito a poquito. Y cuando ya está llegando a donde sea, alguien le dice, oigan usted, yo nunca lo vi en el barco. No, siempre yo estuve allá bajito. ¿Y por qué? Es que el ticket pues solo, no, si el ticket, y no me diga. Entonces perdió muchas cosas. Y eso es lo que nos pasa a los cristianos, nuestra ignorancia, nuestro no anhelo por las cosas de Dios o meternos en la palabra, no nos hace ver que incluye la salvación. El ticket es la salvación, pero la salvación trae un montón de beneficios porque hemos creído en aquel que nos ha justificado. ¿Ha sido usted justificado? Usted tiene el anillo, cuidado, tiene el anillo, tiene la capa, tiene la sandalia. Usted es de los que puede volar y no es Superman. La gracia de Dios, la fuerza de Dios, la claridad de Dios, porque sin mí no podéis hacer nada. No nos podemos aferrar. Hace poco, con una serie de hermanos muy instruidos en la palabra, les decía que no es lo mismo la relación con Dios que la teología. No es lo mismo. Quienes sacaron teología, la sacaron por la relación con Dios y la expresaron. Otros vinieron y estudiaron la teología sin tener la relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Teología. Pero la teología no te acerca a Dios, te explica muchas cosas, pero no te hace hincar rodillas. Uno puede hincar sus rodillas, pero hincar las rodillas es un proceso sencillo para algunos. Pero doblar el cuello junto con la rodilla es otra cosa. El cuello representa la voluntad de nosotros. Y generalmente andamos con el cuello así como quien dice, aquí estoy yo usted. Aquí estoy, mire, tómeme en consideración. No, por aquí, no por allá. El valor no está dentro de nosotros en el sentido de la naturaleza, sino a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Si Dios me estima, si Dios me ama, si mi Padre que está en los cielos, eso es, me da cosas buenas, ¿cuánto no le vamos a dar nosotros a nuestros hijos? Pero aún así, lo que Dios nos da supera lo que nosotros como papás le podemos dar a nuestros hijos. Nos supera. Entonces, siendo justificado porque murió por ti, murió por mí, gratuitamente, por su gracia. No tiene que pagar el ticket. No tiene que estar en el último lugar, en el bus o donde sea. Es por gracia. Y esto es para todos, para que ninguno, ¿qué? Es que yo soy catedrático, con mayor razón. Es que yo soy el don de liberación, sí, pero los dones son para el servicio, no para edificación. Y es ahí donde, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Hacia dónde vamos? Siendo justificados, ¿cómo? Si Dios quiere celebrar tu cumpleaños y te quiere llenar de bendiciones, ¿quién eres tú para pararlo? Pero puedo parar las bendiciones. Puedo parar la gracia de Dios. ¿Me estoy explicando? Él da y sostiene, pero nosotros podemos decirle sí o no a la gracia de Dios. Eso depende de nosotros. Y dice, mediante la redención que es en Cristo. Redención es, éramos de Dios, nos perdimos y nos está redimiendo, rescatando. Es gratis el rescate. No tenemos que pagar. Por ejemplo, se llevaron a mi hijo y me piden 1 millón de quetzales. Tengo que pagar 1 millón. En este caso, el Señor me rescató y no tengo que pagar nada. Es por gracia, es por misericordia. Romanos 6, 22, 23 nos ayuda a entender un poquito más esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, aquí está claro. Mas ahora que hemos sido liberados de él, a ver, ¿quiénes son salvos aquí? Que levanten su mano derecha, manténgala levantada y dígame, mis pecados están en la cruz. Levante las dos manos. He sido liberado, mis pecados están en la cruz. Y quien me sostiene es por gracia. O sea, si tiene las manos levantadas, dígame, con las manos levantadas, ¿usted qué puede hacer? Alabar al Señor, bendecir al Señor. Esto es gratitud. Esto es gratitud. Y hechos siervos de Dios. Aquí viene una palabra que muchos tal vez se nos confunde. Bueno, ¿usted es hijo o es siervo? Bueno, algunos dicen soy hijo y quiero los beneficios de la cruz. Perfecto. Voy a poner aquí como ángel, soy hijo y estoy recibiendo todas las bendiciones de Dios. Y cuando recibo la gracia de Dios, hay en mí un operativo de Dios que me dice, ve a otros para que otros tengan lo que tú tienes. ¿Tiene sentido? Entonces voy con otro y cumplo la gran comisión. Otros que no conocen al Señor. Entonces en mi vida hay un trabajo de Dios. Es una moneda de 25 centavos. Con Dios, con mi prójimo. Son las únicas dos caras que hay. Y lo resume el Señor. Ama al Señor y ama a tu prójimo. ¿Cómo? Pero si no nos amamos, hombre. Es que el problema es que no nos amamos. ¿Por qué no nos amamos? Porque no estamos acostumbrados a ir con el rey y ser el embudo de que ese amor sea primero para mí. Entonces, ¿qué voy a dar? De ese embudo, ese amor que me ama a mí mismo para amar a otros. Ama a los demás como a ti mismo. Oh, como yo te he amado. Wow, ya se subió un nivel más alto. Pero es parte de un proceso. Sigo aquí. Y hechos siervos de Dios. Entonces, soy hijo. Sé que soy hijo. Y estoy recibiendo las bendiciones de Dios. Pero es mi decisión. Como ángel, quiero ser siervo. Hijo, siervo de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra siervo tiene dos significados. Aquel que fue comprado o fue hecho esclavo porque lo agarraron. Y ese es un tipo de siervos. Pero hay otro que siempre hemos hablado que se llama siervo abad. El siervo abad es aquel que ha estado con su amo 5, 8 o 10 años. El amo le dio una mujer, tuvieron un hijo, todos les pertenecen al amo. Pero cuando llega el tiempo del jubileo, pues dice, eres libre. El esclavo dice, amo, yo no quiero ir otro amo. Es que nadie me ha tratado como tú me tratas. Nadie. Y he visto cómo tratas a tus hijos y me has tratado a mí. Yo no quiero. Yo quiero seguir siendo tu siervo. Así es que el amo viene, agarra su martillito, su clavito por ahí y pon tu oreja ahí y pone la oreja con alegría. Hasta fiesta hacen. Ya no soy esclavo por esclavitud, sino soy esclavo por amor. Esa es la diferencia. Y es ahí donde yo veo el tope y me digo, Señor, ¿qué pasa con la iglesia de Guatemala? Creo que no tienen el hoyito, pero sí quieren poder y autoridad y quieren hacer uso, pero el propósito es unirnos al reino de Dios y trabajar en función del reino de Dios, que creo que es la meta y donde nuestra vocación se completa. Amén. Entonces, Señor, gracias. Gracias por la obra que estás haciendo en mi vida. Gracias porque estás abriendo mis ojos porque ya me estaba durmiendo. A ver, ¿quiénes de aquí en el tiempo que llevamos se ha estado durmiendo un poquito cada vez más, cayendo en una especie de Sodoma? Sodoma en el sentido no de pecado, sino de bajar su guardia y dejarse condescender con el mundo y dejarse más condescender y ceder derechos cuando nosotros debemos de ser la plomada de Dios. ¿Tiene sentido? Es ahí donde digo, algo no está bien. Romanos 6, 22, 23. Sido libertado del pecado y hecho siervos de Dios.
tenéis vuestro fruto de la santificación. Quiere decir, ya salvos, la gracia de Dios te tiene que llevar a la santificación. La santificación no es obra nuestra, sigue siendo la obra de Dios operando en nosotros. Es como un papá que tiene a su hijito ya de 3 años, ya hace como 6 meses dijo, voy a comprarle la ropita de marinero, pero todavía no, porque no le queda. Y va y compra la ropita de marinero y ya el patojo está para ponérsela y se la pone y el niño se mira bellísimo. ¿Le ha comprado usted algo a su nieto o a su hijo? Una ropita para que se vea bello, para que los papás o los abuelos o los amigos lo vean y digan, ¡ala! ¡Qué bien atienden a ese güiro! Y cuando los demás dicen, ¡qué bien están! ¿Quién se siente orgulloso? ¡Ay, qué falsos humildes son ustedes! Por el amor de Dios, no puede ser que sean tan... A ver quién se sienta así inflado porque... A ver, voy a mencionar. Enjama, ¿cómo te sentís a ver a tus nietos así? Orgulloso, ¿eh? ¿Cómo quiere Dios vernos a nosotros? Hermosos, mis hermanos. Si nosotros que damos buena comida a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro amado Señor nos quiere ver con un traje de santidad, santificación, como fin, la vida eterna? O sea, es un proceso y la gracia está desde que se fundó, desde que se unió el espermatozoide y el óvulo, ahí cayó la bondad de Dios. Y no te suelta la bondad de Dios. Y camina y la bondad de Dios te atrapa. La gracia de Dios nunca nos ha abandonado. No abandona a ningún pagano. No abandona a nadie. La bondad de Dios está ahí y esta es una gracia de Dios. Y el día que se abre nuestro corazón a Dios, la gracia que estaba afuera entra dentro de nosotros. Y es poder de Dios. Poder de Dios, no poder de nosotros. Sigue la misericordia obrando para que el pecado, la ignominia y todo lo que hay en nosotros, que es impureza, salga por pura gracia y misericordia. Si hay algo que necesitamos es la gracia y misericordia. No es asunto de una iglesia, es asunto personal. Si no eres con Dios, perdóname, eres una pantalla cristiana. Y es ahí donde, qué fuerte el sermón. No, mi hermano, les ruego por el amor de Dios, como decía Pablo en Romano, les ruego, les exhorto. No busquen tanto la palabra, busquen al Señor y la palabra se les va a hacer en su vida. Porque la paga del pecado es muerte. La gracia de Dios, la dádiva, la gracia de Dios es en Jesús, Señor nuestro. Esa gracia operativa es la que más necesitamos. Puedes tener un buen Mercedes-Benz y tal vez es eléctrico y diésel o gasolina o con metano o con lo que sea. Pero si no hay ni diésel, ni energía eléctrica, ni metano, ni gasolina, ¿para qué? Qué buen tacuche ahí. La gracia es el combustible de los cristianos. La misericordia es el combustible de nosotros. Bástate mi gracia. Llénate de gracia y de misericordia. Habla lo que tienes que hablar. Para lo que no es de Dios, porque lo sabes muy bien. Y sé testigo de aquel que es el Salvador y el Señor de tu vida. Pura gracia, pura misericordia. Gratitud operando. Pura gratitud operando. Pero si está fuera de nuestro alcance, ¿cómo la obtenemos? Bueno, ya lo hemos visto. Trato de traer momentos en nuestra vida para recordarles que ustedes ya la tienen. La tenemos. Dios nuestro Padre conoce nuestra, ¿qué conoce? Condición caída. La imposibilidad de salir por nosotros mismos de la condición adámica. Es cierto, nadie puede salir. Él hizo pacto consigo mismo. Aquí es algo que cualquiera diría, ¿cómo así que hizo pacto consigo mismo? En su consejo de la eternidad, no dejaré al hombre. ¿Lo dice o no lo dice?
no te dejaré, no te abandonaré, porque soy un Dios fiel a mi palabra. No seamos tímidos ante el Rey de la Gloria, por el contrario, una gratitud explosiva. Estoy aquí por los motivos correctos. Voy a vivir por los motivos correctos y quiero morir por los motivos correctos. Pero hay platos de lentejas por todos lados. Cuidado con los platos de lentejas y con el compadrazgo, porque así es mi amigo, yo lo quiero mucho, perdóneme. Ezequiel 3:16 dice que si ves a tu hermano pecar y no le habla, eres cómplice de él. Por lo tanto, la gracia de Dios no es confabulación con el pecado, es para salvación y santidad. Cambió mi vida. No quiero nada con el mundo y todo lo quiero con Dios. Eso hace una diferencia increíble. Mi negocio ahora no es mi negocio, es el negocio de mi Padre. Cambió mi vida y sigue cambiando. Estoy asustado porque no sé a dónde me va a llevar, pero de algo estoy seguro, no me va a abandonar. A donde me lleve, a donde me lleve. Él sabe de la resistencia de nuestra vieja naturaleza. Él sabe muy bien lo mañosos que todavía somos. A ver, ¿quiénes son mañosos todavía aquí? ¿Quiénes son un poquito más mañosos de lo que yo dije? ¿Y quiénes son mañosos empedernidos que dicen aquí me quedo porque nadie va a descubrir quién soy yo? Lo que Dios quiere es que saquemos esa vieja naturaleza podrida. Esa vieja naturaleza que dice no quiero que sepan quién soy yo. Y Dios saca ese viejo yo que es falso. Y déjame recuperar el yo que amo. El yo por el cual murió Jesús. Amén. Hay muchas cosas a mi alrededor que son enemigas de mí, aparte de yo mismo. Y por favor no me vayan a decir como siempre, líbrame de ángel. No, no lo vayan a decir porque los pongo en una esquina el día de hoy. Señor, líbrame de ángel. Ojo, digan su nombre. Señor, líbrame de, y diga su nombre. Señor, líbrame de, y diga su nombre. Líbrame de mí mismo. Él sabe la vieja naturaleza, conoce el mundo y al enemigo y el poder de las tinieblas. Él sabe dónde estamos. Y como Él sabe dónde estamos, por eso sigue trabajando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos han dejado. Y la batalla se va a poner tal vez un poquito más difícil o cuesta arriba. Pero no está en mis fuerzas, sino en yo saber que no me va a dejar y no me va a abandonar porque Él es fiel. Ahí está mi victoria. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Y Él no ha cambiado. Por el contrario, ha dado lo mejor del reino de Dios a su Hijo para que el malvado sea salvo. Por lo tanto, la mayor expresión es que siendo nosotros enemigos, ¿cuánto más no va a ser el Señor ahorita por nosotros, que ya somos hijos, herederos y coherederos? Tremendo, mis hermanos. Tremendo esto. Juan 3:16 al 18, prepárense, porque tal vez vamos a ver esto un poquito diferente por el sentido de que estamos hablando de qué fue lo que hizo Jesús, porque fue por gracia. No lo merecíamos, es favor inmerecido el que el Señor nos da a nosotros. Leamos, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. Eso es gracia. Eso es pura gracia. Eso es oro. Nada de piedras preciosas, ni oro, ni plata, ni todo lo que el mundo pueda ofrecer. Esto es oro puro, mis hermanos. Es gracia pura hacia tu vida. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y por creer en Jesús nos viene la gracia salvadora. Así es que no tiene que gloriarse de nada, mas gloríese del Señor. Vamos por el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos despacito. Porque no envió Dios a su Hijo para
sino para salvarlo. Qué cosa más tremenda. Yo siempre me he puesto a pensar, y se lo decía a Carol hace unos días, si te falta un riñón y yo soy, te lo doy. Y si te faltan los dos, también te lo doy, te lo dije. Y ella se sintió así como inflada. Y es lógico. Ella viene y me lo puede decir a mí. Yo me siento también muy inflado. ¿Por qué? Porque alguien me está diciendo, si te falta un riñón, yo te lo doy. ¿O no es cierto? Y si me falta el otro, me dice, claro, te doy los dos. Entonces, ¿qué me está expresando? Hay algo más que trasciende nuestras fronteras de la afectividad. ¿Sí? Leí en un libro que decía, yo prefiero que mis hijos de repente, pues si se mueren, que mueran en gracia. Ya sé que está con Dios. Tiene sentido, tiene lógica. Porque nuestro destino no es la tierra, es el más allá, es con Dios. Y qué bueno es ver que nuestros hijos ya tengan su ticket y ya estén allá. Por supuesto, no lo vimos, no lo disfrutamos, no sé cuántas cosas pudieran venir en el camino, pero qué bueno es saber que está en las manos seguras de la eternidad de aquel que nos amó desde siempre. Ahí está una verdad que no podemos cambiar, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A mí no me condenó, pero me hizo ver mi pecado y ver la necesidad de Él por pura gracia. No lo merecía. Yo no lo merecía. El que en Él cree ya no es condenado. O sea, el Señor dijo, si comes, morirás. Primer decreto. Si comes, morirás. Y el otro decreto es, si crees, vivirás. Ya me quitan la condena. ¿Eso es por qué? Porque usted es bonito o por puro amor de Dios. Perfecto. ¿Es Él Dios o es Padre? Repito, ¿es Él Dios o es Padre? No, me lo han agarrado. ¿Es Él Dios o es Padre? ¿Es Dios o es Padre? Dígalo con gana, hombre. Pero con más gana. Es mí. Es mí. ¿Daría usted la vida por su hijo? Ay, qué poquito, solo aquí unos cuantos. Los demás, a ver, ¿daría usted su vida por su hijo? ¿Ha visto usted mujeres que están embarazadas y que llega el momento y el ginecólogo le dice, señora, o usted o su hijo? ¿Saben qué dicen las mujeres? Mi hijo. Mi hijo. Cuando uno como ginecólogo dice su hijo, y uno piensa, Dios mío, y faltan 4 meses todavía, y voy a verla en su agonía. No crean ustedes que el médico se queda ahí nomás. Hay un dolor y un sufrimiento. Estamos viendo una realidad. Pero el que no cree, ¿qué dice? Perdió la gracia, perdió el ticket. Aunque dice no, todavía el Señor tiene el ticket en su mano por aquello de que más adelante se arrepienta. Aquí está tu ticket, mijo. Yo pensé que ya no. No, mijo, jamás oculté tu ticket. Aquí está tu ticket. La fidelidad de Dios, la permanencia de Dios, la solidaridad de Dios no cambia, no se muta. Porque no ha creído en el nombre. Porque, creer. Yo les voy a contar algo que considero que es, por lo menos es mi experiencia. Cuando fui al retiro, no crean ustedes que yo entendí todo, no lo entendí. No sé si a ustedes les pasó igual. Y sale uno como que salió con algo y no sabe ni qué entendió, pero ya es hijo de Dios y aleluya, gloria a Dios. Y uno sale eufórico con la Biblia para dar bibliazos a quien se le ponga por delante. No sé si le pasó a usted. Bueno, resulta que en todo esto es puro amor y misericordia de Dios. Y si alguien me pregunta, Ángel, cuando tú le dijiste sí, ¿qué cantidad de tu sí era sí? ¿Qué porcentaje sobre 100%? Cuando usted le dijo sí al Señor, fue con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Haga una evaluación en este momento. Cierre sus ojos, por favor. Y evalúe con cuánta gana le dijo usted sí a Jesús. 10, 15, 20, 30%, 1%. Piénselo un momentito. Cuando uno está enamorando a alguien y uno está detrás de la chica y la patoja hace una miradita así, ¿qué le quiere decir? Vení para acá, chato.
Digo yo, pues, y no ocurre también con los hombres cuando la mira y la patoja está esperando para ver si le gusta o no le gusta. Y el patojo la mira, se sonríe. Ni una palabra. En mi caso, yo no puse más del 0.5%. Solo vi el amor de Dios, sentí el amor de Dios, vi el reflejo de la luz de Dios y atrapado entre las tinieblas, sufriendo en una amargura terrible, vi el rostro de Dios y vi la afabilidad de Dios y dije contigo, pero mi expresión fue la de un ahogado que clamaba en última instancia, sálvame. Y el que me veía entendió que buscaba la salvación. Por pura gracia, mis hermanos, por pura misericordia, por pura gracia. Tiene un momentito para darle gracias a Dios en forma personal. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque aún en mi torpeza, tu amor me inundó. Tu amor me abrazó. Tu amor me hizo caminar. Así como empujaste a Lot para que el juicio no cayera, me empujaste a mí también, Señor. Por pura gracia, por pura misericordia. Gracias, Señor. Aquí estoy y quiero contigo. Ok. Pregunta ahorita, ¿está usted siendo ministrado el día de hoy? Amén. Ok. Pobre Pablo. Pablo pasó por vicisitudes increíbles. No sé cuántas veces azotado, no sé cuántas veces se dio por muerto y no sé cuántas veces el mar se lo quiso tragar y oí la historia de Pablo. Hace mucho tiempo me contaron una historia muy bonita y dice que una mujer entregada a Dios iba con su carretón, carromato creo que se llamaba, y el eje iba de allá hasta allá, un carro grande como que si fuera un bus, ¿eh? Y cuando llegaron pues había una tormenta de agua increíble, el río se había rebasado y resulta que el puente era más chiquito. Quiere decir, el carro no podía pasar porque los ejes eran muy grandes. Y esta persona salió, se recogió sus vestidos y le dijo, Señor, si yo queriendo servirte por quien eres, así me tratas, ¿por qué no me ayudas? Y se abrió el cielo. Clac, 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 clac. Estaba un poquito oxidado. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Y se oyó la voz del cielo y le dijo, es que yo a mis hijos, a los que yo amo, así los trato. Y esta persona le dijo, ahora sé por qué tienes tan pocos. No nos ponemos en la línea de la gracia. Y el Señor obra. El Señor trabaja en nosotros. Hay un plan de Dios en tu vida que no ha terminado. Ha comenzado, Filipenses 1:6. Porque lo que Dios ha comenzado, Él lo va a completar. Hay un proceso. Yo todavía no soy quien quisiera ser para Dios, pero Dios sigue trabajando en mi vida. Eso me da una alegría y un gozo. Su gracia es fiel, permanente. Ahí estoy. Vamos a 2 de Corintios porque Pablo tuvo un problema. Bueno, no uno, un montón. Pero uno de tantos, y con esta cita vamos a terminar el día de hoy. 2 de Corintios es una cita bien curiosa. Y 2 de Corintios 12, 7, 9, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, tremendo. Vamos a ver un poquito a Pablo. Pablo era de la tribu de Benjamín, un israelita cumplidor de la ley que podía decir, mejor que yo no hay. Tengo a un maestro Gamaliel que me instruyó en la palabra. En fin, todo lo que llamamos la obra de la autorrealización. En pocas palabras, Pablo era un doctor. Y se sentía como quien dice, yo sé quién soy. Pero cuando se topó con el Señor, le dijo, ¿y quién eres tú?
El Señor le dijo, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Y qué quieres que haga? Cuando viene el encuentro con Dios, cambia nuestro panorama. Y cuando cambia nuestro panorama, cambia la dirección. Y cuando cambia la dirección, cambia nuestra gratitud. Y cuando cambia nuestra gratitud, cambia nuestro destino. Y ahí Pablo le mudó completamente todo. Hace poco, mejor dicho, hace 3 días, oí a uno de los grandes de la iglesia cristiana de Guatemala y dijo públicamente en el grupo que estábamos: mis hermanos, aquí en Guatemala, qué difícil es ser cristiano. Qué difícil. Y él tiene razón. La iglesia contra la iglesia. Entonces, hay algo que no está bien en Guatemala. La iglesia contra la iglesia. Un grupo que quiere por aquí, otro grupo que quiere para allá. Yo quiero la gracia de Dios. Bástate mi gracia y es suficiente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Sobre todo la salvación de otros que no conocen a Cristo. Entonces, un tema muy fuerte. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, quiere decir, mi vieja naturaleza es fuerte para sentirse hinchada, inflamada. Me fue dado un aguijón para que de repente, si yo me quiero exaltar, el aguijón me mantenga abajo. Lo curioso es que dice el mensajero de Satanás, pues yo no sé si fue Satanás. A veces el que pone el aguijón directamente es Señor para que no te pierdas. Pero en este caso él dijo Satanás, perfecto, Dios puede usar lo que él quiera. Con tal de que tu vida sea próspera en las cosas de Dios. Para que no me sobre, ni siquiera a mi manera ustedes. No tengo por qué exaltarme en nada de ellos. Por el contrario, que desaparezca todo. Es que qué bonito predicas, es que qué bonito. ¿Cómo alabas vos? Cuando tú alabas, los pilares del cielo tiemblan. Y así sucesivamente cada uno de nosotros. Mire mi hermano, yo no le estoy hablando a la carne, le estoy hablando al espíritu de su vida. Porque su vida me interesa a mí por un propósito que es el propósito del Padre. Y entonces le dice 3 veces, por lo menos ese fue más simpático que Pedro, porque Pedro no sabía ni cuántas, ¿verdad? Y cuántas veces debo de perdonar. Y el Señor dice 7 veces 7, 7 por 7, 49, 400 y 490. Pablo ya iba por la tercera. 3 veces he rogado al Señor, como quien dice, no me responde no me responde el Señor. Y de repente cuando el Señor le responde, le pega una aceitada espiritual increíble. Y me ha dicho, bástate de mí. Ahí está la respuesta de toda la vida espiritual. En la gracia, mis hermanos, no en tu fuerza, no en tu poder, no en el destino que Dios de alguna manera vamos a llamar, soy arquitecto, abogado, no importa la profesión, tu profesión no es la clave, solo es el medio para este medio caído. Tu verdadera vocación es hijo de Dios. Y ahí está el papel donde Dios nos quiere a todos nosotros. Respecto a lo cual 3 veces, para mí esta palabra 3 veces quiere decir, Pablito estaba un poquito orgulloso. ¿Lo pueden sentir? A ver, ¿hay alguien aquí que tenga un poquito de orgullo? Por lo menos así. Del orgullo que se hace así, ¿verdad? Bueno, del orgullo que se hace así. Bueno, del orgullo que es pura pelota del yoyo, ¿se recuerdan? Entonces, ¿cómo uno lo ve chiquitito, de repente uno está jugando con el yoyo, ¿va? Y ahí es donde dice, vos Ángel, y tu yoyo lo tengo guardado, pues no se mira que esté guardado. Todavía rebota, pues sí rebota. Negar lo que todavía hay en mí es la peor tontería que puedo hacer. Dios sigue trabajando en mi vida, en tu vida, y es por pura gracia y por pura misericordia. Bástate mi gracia, porque mi poder se ha perfeccionado en la debilidad. Por tanto, de buena gana aún me gloriaré, es por pura gracia. Más bien en mis, para que repose sobre mí. No se trata de mí, se trata de ti. Padre, gracias. Gracias. Y allí en la soledad de su alma, en el foro interior, en ese círculo donde está Dios y usted, en lo más íntimo de su propio ser, allí donde a veces su alma grita, donde su alma gime, donde su alma clama,
en ese lugar, allí. Dile, Señor, dame la gracia para recibir tu gracia. Dame tu gracia para recibir tu gracia. Dame la gracia para dejarme amar. Dame la gracia para dejarme atender. Dame la gracia para dejarme socorrer. Dame tu gracia para dejarme transformar. No está en mí, está en ti ese poder. Aquí estoy y quiero contigo.